Papeles de trabajo, licenciado. Muchísimas gracias. Papeles de trabajo. ¿Algo, algún asunto que quedó pendiente de la clase anterior? Ah, para terminar, técnicas y procedimientos. ¿Ninguna? Hemos podido acceder al uso de IA para generar un programa de auditoría. Hola. No, les preguntaba si hemos podido acceder a un IA y hemos podido generar un programa de trabajo de auditoría. Licenciado, nos dio un prompt para, para generar eso. Sí, al final de la clase nos dio que primero le teníamos que dar el rol del auditor o algo así, y después empezó a dar instrucciones y lo generó. Ah, ya, pero el resultado lo hemos mostrado. Sí, a grandes rasgos lo mostró. Ah, ya nos faltaba el detalle entonces. Ya, bueno, entiendo que ustedes tienen también práctica de utilizar inteligencia artificial, entiendo, es correcto, ¿no? Para generar programas de auditoría. Después de todo, si es que ha quedado algo pendiente antes de pasar a papel de trabajo, permítanme acceder nuevamente. A una gratuita, deben estar en este momento, perdón, viendo a Genova ahí, ¿ven? Hola, ¿Se ve, licenciado? ¿sí se ve? Sí, se ve, licenciado. Muy bien. Sí, licenciado. Mira, este Genova es gratuito, pueden ejercitar. Ahora, muy diferente es generar con JackGPT, por ejemplo, ¿no? ChatGPT. O utilizar otros paralelos que inclusive están indexados, no indexados, perdón, forman parte de Google, ¿no? En Google IA. Pueden practicar en ambos, ¿no? A ver, ese prompt que estamos generando, lo recomendable es, lógicamente, hay que darle un rol, eso es cierto, y el prompt hay que redactar aparte, ¿ve? Me voy a permitir ver un Word más. Con eso cerramos, para que nos quede. Bueno, esto es una práctica genérica, ojo, ¿no? Es una práctica general. Que es aplicable, digamos, a todos los auditorías, pero después hay que trabajarlo de manera específica y especializada. Por ejemplo, la auditoría forense tiene otras características, el rol y el prompt también, ¿no? Eh, para auditoría financiera de la misma manera, para auditoría operacional de la misma forma, o de la auditoría de cumplimiento de igual manera. O sea, no es lo mismo, no es genérico, ¿no? Dice que un poquito se vuelve lento. Y también les voy a compartir, por ejemplo, el generado para una auditoría operacional, el resultado, pero ya es a nivel de artículo científico, utilizando Cloud y Perplexity, que me ha proporcionado información más específica y bien interrelacionada, ¿no? Entonces iniciamos.
iniciamos admitiendo algunos todavía. Bueno, recordamos, estaba en pantalla, sigo admitiendo, solo que no me da esa opción, email de que ingresen todos como en el otro. No olvidemos que este es software de la carrera. Decíamos, dale rol, lógicamente, y el rol identificamos, decimos siempre actúa, ¿no? A ver. Actúa como, decíamos, ¿no? Experto y especialista. Supervisor, va a ser supervisor de un equipo de auditoría. Todo va a ser término solo. Experto y especialista, supervisor de un equipo de auditoría, estamos diciendo. ¿Ve? Como decimos, diseñe habíamos especificado, creo, ¿no? Un plan de pruebas, dijimos, pruebas sustantivas y de control para el rubro, eso es genérico, ¿no? Para el rubro, porque se da el rubro específico de, ¿no? Caracterizamos, entre comillas, es mejor, les decía, el ciclo contable completo. Cuentas por cobrar, no se olviden que cuentas por cobrar tiene el ciclo integrado con ventas. Y ventas, si quisiéramos para inventarios, diríamos costo de ventas también, ¿no? Y ventas, para una empresa, comercializadora, en Bolivia. Pues incluso hay que especificar qué comercializa. Ahorita estamos generalizando, ¿ya? En un buen prompt hay que especificar qué comercializa. Por ejemplo, pues el calzados, ¿no? O productos al detalle comestibles, como el caso de mapa. ¿Ya? Decimos aplicando, dijimos, aplicando, porque está inmerso prácticamente en esto. Técnicas, dijimos, ¿no? Técnicas de muestreo estadístico, que está permitido también la norma gubernamental, y no estadístico. Solamente esos dos. Eso habíamos. Lo estoy resumiendo. A ver, estamos observando todos, le damos para que nos genere. Ahí nos da ya otra vez registro. Si es que nos ha dado esa opción de gratis. Así no nos llegaría, digamos. Pero si nos vuelve a abrir, les decía, ese mismo prompt podríamos llevar a otro, ¿no? A ese mismo prompt voy a llevar a lo más clásico que utilizamos, al Google IA. El otro es especialista, ¿no? Este IA que está generando en este momento es específicamente aplicable uso para contabilidad y auditoría. De hecho, ya lo generó. Solo que no me permite agrandar para que la pantalla, lo que está cargando, me dice, estimado Camilo, como supervisor de auditoría, entiendo ahí está. Creo que ya se agranda un poquito esta vez.
Paciencia, paciencia. Y como les había indicado, podemos acceder también al... En la misma instrucción le estoy dando al Google IA. ¿Están viendo en este momento? Sí, licenciado. Ya está generando, ¿no ve? De hecho, aquí generó. Bueno, la desventaja del team es eso, ¿no? Lo vuelve lento al equipo. Pero por lo menos me deja ver. Ya me generó procedimientos de pruebas de control. Muestro un estadístico. Solo que la pantalla se corrió. Y nótese, esto ya es de Google IA. Igual, Pobla sigue generando, pero se nota la diferencia de la especialidad. Y aquí están las instrucciones, ¿no? Que habíamos tanto estudiado de combinar entre técnicas y procedimientos. Nótese que acá utiliza inclusive el verbo infinitivo, que no debía haber utilizado. A ver, veamos el otro. Licenciado, ¿Sí? por mi parte solo puedo ver la IA Genova. No se ve la IA normal. Ya, entonces voy a habilitar compartir toda la pantalla. Sí, instalaron en su equipo este IA Genova, es gratis. Queda claro, no todos son gratis para siempre, ¿no? Hay que suscribirse. Otra estrategia que optamos, por ejemplo, es habilitarnos con más de un correo. ¿Dónde está? Ventanas. Esto creo que es. Ya. Ahora sí, ya pueden ver en Google. Sí, licenciado, gracias. En Google nos ha generado esto. Dice pruebas de control, enfoque de atributos, objetivo, evaluar la eficacia operativa de los controles internos para mitigar riesgos de fraude de errores, ¿no? Muestreo estadístico, muestreo de atributos, población, ya nos da que es el universo de facturas emitidas en la gestión, de reportes de cobranzas diarios, parámetros, confianza 95%, tasa de error tolerable 5%. Bueno, ¿por qué da esto? ¿No? Porque en nuestra materia existen ya tablas que han sido aprobadas por la ISB. Inclusive han sido generados en su momento por la instancia emisora de las SAS, que es norteamericana. Seguramente también han desarrollado la materia de técnicas y muestreos en auditoría. Entonces las tablas ya están diseñadas. Son varias tablitas, ¿no? Para muestreo estadístico principalmente. Entonces automáticamente acude, si bien no le hemos dado todavía nuestros riesgos de auditoría, a esas tablas y te da el mejor referente, ¿no? Procedimiento de selección, dice aleatoria mediante software especializado. Podemos utilizar el ACL, Idea for Windows, o Excel también, ¿no? Matriz de pruebas de control, lógicamente segregación de funciones, que es parte del modelo COSO. Nos dice verificar quién registra, ¿no? Aquí está utilizando el verbo infinitivo también, ¿no? Quién registra las ventas, no apruebe créditos ni reciba efectivo. Nosotros decíamos verifiquen, ¿no? Como instrucción. En autorización de créditos dice constatar, está utilizando el verbo infinitivo, ¿no? Nosotros diríamos ya para procedimiento constate, ¿no? La firma de aprobación de la gerencia de crédito en pedidos que superen el límite del cliente. Validación de facturas, cruzar está utilizando acá. Nosotros diríamos cruce, ¿no? Las facturas
o directamente seleccionamos un verbo de acción más acorde a nuestra propia realidad, ¿no? Las facturas seleccionadas en la muestra con los reportes auxiliares y ventas y el registro de compras y ventas, eh, ac- lógicamente acá ya son digitales los nuestros, ¿no? Las empresas ya no manejan nada, como se llama, nada físico, ¿no? Control de despachos, efectivamente, la parte física del almacén sigue siendo físico, es cierto, pero sin embargo, cada empresa, las propias entidades utilizan soportes informáticos o softwares desarrollados, ¿no? Autorizados por el Ministerio de Economía, son aquellos que son de libre, y otros por su grado de complejidad los mandan a diseñar, ¿no? Acá eso es control de espacio. Cotejar desde acá facturas con notas de entrega, remisiones debidamente firmadas por el cliente como constancias de recepción del producto. En caso no sea coteje, diríamos, ¿no? Caso de pruebas sustantivas nos da el enfoque de variables también. Validar, dice, la integridad, exactitud, existencias son las aseveraciones de gerencia, ¿no? Respecto al saldo de la cuenta, o las declaraciones de gerencia que llamamos. Les había indicado en la auditoría de confiabilidad, son 12 acciones de control, le llaman, más que aseveraciones de gerencia, le denomina acciones de control. Por eso ya aprenderemos cuando entremos a desarrollar la temática específica de auditoría de confiabilidad, también hay para auditoría de cumplimiento. Muestreo no estadístico, ¿no? Dirigida, dice, selección dirigida, ¿no? Cuando decimos muestreo no estadístico, es a criterio, ¿no? Al criterio, a juicio profesional del auditor, ¿no? Entonces, acá nos dice un criterio de selección, se audita el 100% de los elementos que superen la material desempeño. Un poco más dice clientes con saldos en litigio, cuentas vencidas a más de 180 días o vinculadas comerciales. Eso sería ideal para EMAPA, digamos, ¿no? Muestreo estadístico, eso sí, acude a las tablas oficialmente aprobadas por nuestra materia. Ojo, mucho cuidado, ¿no? Acá no se aplica para determinar el tamaño de la muestra que se utiliza para investigación, ¿no? Cuando tenemos población infinita, población no infinita, ¿eh? Eso no aplica. Un error que muchos auditores utilizamos, incluso en tribunales que podría asistir en la propia universidad, presentan estudiantes, ¿no? ¿Qué tipo de muestra he aplicado? Este, ¿no? Cuando es técnica de muestreo es más para investigaciones, no es para auditoría. Repito, tenemos tablas nosotros aprobadas, vigentes y se van actualizando, han sido desarrolladas también producto de la experiencia de los profesionales que conforman como equipo técnico de la ISB. Muestreo estadístico dice aplicación para el resto de la población de saldos menores de cuentas por cobrar, transacciones de ventas individuales. Venta estratificada, automáticamente la muestra, lógicamente va a acudir con estas tablas y nos va a generar de la base de datos. Ahora está dando la matriz de pruebas sustantivas y el enfoque. Para cada uno de los rubros de cuentas por cobrar, lo que se dice enviar solicitudes de confirmación directa, te está sugiriendo positivo o negativo a los clientes seleccionados. Por cobros posteriores, para las cartas no contestadas, revisar. Esa sería la instrucción, ¿no? Y ese, nos diríamos revisa. Acá sería envíe, ¿no? O remita, ¿no? Los extractos bancarios de los meses posteriores al cierre para verificar la extinción real de la deuda. Tenemos que cruzar además con comportamiento de tesorería o caja y bancos, como llamaríamos, ¿no? Evaluación de la previsión. Lógicamente, de antemano nos ha ubicado el artículo 17 del decreto 24051 para la previsión de cuentas incobrables, que es el método boliviano. En ausencia, lógicamente, incluso nos está remitiendo al modelo de pérdidas crediticias que están establecidos en las NIPs, revisando la antigüedad de saldos, ¿no? En ventas, de la misma manera, nos ha generado. Entonces, esto, nótese que lo que nos ha generado tiene nomás una secuencia lógica, o sea, paso a paso estamos instruyendo al auditor cómo tiene que obtener evidencia suficiente y competente, ¿no? Inclusive, para ventas, le dice revisar las facturas y notas de despacho de los últimos 5 días antes del cierre, porque son los más riesgosos que hay, ¿no? En los últimos días, inclusive diría hasta 15 días del cierre, donde más se desesperan, ¿no? En documentar las ventas. Incluso hay ventas sin factura, sin despacho y demás, ¿no? Pruebas globales de ingresos, multiplicar, nosotros diríamos multiplique, ¿no? ¿Se acuerdan que había igual? Sume, reste, ¿no? Multiplique las cantidades totales de productos vendidos por listas de precios.
oficiales autorizados para verificar la razonabilidad matemática del ingreso anual. La conciliación fiscal, igual, nos está instruyendo que crucemos, no se llama cruce, ¿no? El total de ingresos registrados en el estado de resultados contra los ingresos declarados en los formularios mensuales, ¿no? Lógico, si la entidad factura, no podía ser diferente los ingresos que declara en el estado de recursos y gastos corrientes, en el sector público y en la ejecución presupuestaria de recursos. Así ya vamos nosotros, lógicamente, documentando. Y incluso te dice, podías un poquito más profundizar esta parte que sale para afinar, te dice, ¿no? El propio Google, ya, te dice, para afinar, podías preguntarle, o sino que te amplíe el diseño para volumen promedio anual de facturación, número de clientes activos, o si la empresa utiliza un sistema de ERP como SAP, Oracle, y un software local, dice, ¿no? Y cuál es el nivel de riesgo de control, y te lo va a determinar, pero hay que darle cierta información para eso, si es bajo, moderado o alto, siempre y cuando eso ya llevemos el control interno, ¿no? El modelo de control interno. Ahora decíamos, ¿y qué pasó con nuestro asistente Genova? Sigue plantadito. Para que nos genere nuevamente y veamos diferencias. Y seguramente hay otros especializados en nuestra materia que nos va a proporcionar también, ¿no? Aquí está. Lo mantuvo en archivo. Eh, Solamente ojalá nos acepte agrandar un poquito más, pero ¿se logra leer lo que está en pantalla? ¿Logran ver ustedes? Hola. Sí, licenciado, se Sí, logra ver. licenciado. A ver, diferencias con el otro, esto es un poquito más profundo porque además nos está estableciendo los objetivos, ¿no? Respecto a la ocurrencia, integridad, exactitud, valoración, corte, ¿no? Eh, y ¿qué nos dice? Nos dice, ocurrencia, las ventas registradas ocurrieron realmente, por ahí es venta ficticia, integridad, todas las ventas realizadas están registradas, nos dice, ¿no? Por ahí alguno no se registró. Exactitud, valoración, las cuentas por pagar están valoradas correctamente, incluyendo la estimación de cuentas incobrables, ahí sería cuentas por cobrar, ¿no? Bajo la NIF 9 nos da corte de transacciones, el periodo correcto. Y nos hizo una matriz de plan de pruebas de control. El objetivo es determinar si los controles internos diseñados por la gerencia operan eficazmente durante el periodo habitado, ¿no? Y te dice, por ejemplo, para una actividad de control, que es autorización de ventas al crédito, procedimiento de prueba, eso es, ¿no? En la instrucción. Seleccionar, dice, órdenes de venta. Nosotros diríamos seleccione órdenes de venta. Es lo que estoy marcando, ¿no? Ese es nuestro procedimiento, ¿no? Seleccione órdenes de venta y verificar, a la vez está dando dos, ¿no? Seleccione y verifique, digamos, ¿no? La aprobación de límites de crédito por el área financiera antes del despacho, ¿no? Y ya te da el tipo de muestración, no estadístico, a juicio, o sea, experiencia del auditor. Justificación de muestreo, dice, se enfocan en cuentas nuevas o que excede el límite de promedio, buscamos desviaciones clave más que una proyección matemática. Pues no aplicaría, por ejemplo, para EMAPA, ¿no? ¿Por qué? Porque que yo sepa, no sé si ustedes conocen, EMAPA es un establecimiento de un mercado de barrio, vale decir, si no tienes plata no te la venden, ¿no? O alguien compró a crédito de EMAPA. ¿Hola?
Nada, no hay, ¿no? Que yo sepa, no hay. Me puedo equivocar. Caso de supermercados, por ejemplo, del país vecino Chile, te habilitan una tarjeta de consumo de crédito con límite. Es decir, toma tu tarjetita hasta 1.000 bolivianos, por decirte, ¿no? Y con eso vas consumiendo y lógicamente ya se genera una cartera de clientes y existe lógicamente esta política de autorización de ventas al crédito. Funciona en países donde existe mayor conciencia de honrar la deuda, ¿no? Alguien diría, en Santa Cruz no funcionaría, ¿no? Pero en La Paz sí funcionaría porque por lo menos ahora tenemos la costumbre de honrar nuestras deudas. Al otro lado creo que ya lo ven como regalo, por decirte, ¿no? Después nos da la secuencia numérica de facturas, igual nos dice realizar una prueba de recorrido y verificar, dice la secuencia numérica, las facturas emitidas para detectar huecos o duplicados. Si bien ya estamos frente a un sistema computarizado, esto es adecuado para un sistema manual, preimpreso, ¿no? Hoy por hoy los softwares efectivamente emiten de manera prenumerada, pero eso no significa que el control sea efectivo, porque tranquilamente un especialista, un experto, un profesional en el área de informática o ingeniero de sistemas podría generar, ¿no? Podría darse el modo de adulterar esas numeraciones, ¿no? Entonces, para cumplir esta parte, si bien no hay un tipo de muestreo de antemano, aquí tienes que proceder, cumplir este procedimiento, perdón que sea redundante, con el apoyo del especialista, un informático. Entre otros, están las pruebas, plan de pruebas sustantivas. Pruebas sustantivas quiere decir al detalle, ¿no? O sea, analizar al detalle. Vas a destinar más horas. Comparación de márgenes, rotación de sacándose cuentas por pagar. Relación de ventas con cuentas por pagar. Debe ser por cobrar, ¿no? Nos has relacionado de esa manera. Puede ser que nuestra instrucción no sea tan clara. Y nos dice cómo, ¿no? Comprobar o corroborar las afirmaciones de gerencia, por ejemplo, existencia, ocurrencia, valoración, corte, integridad. Nos está diciendo, por ejemplo, para la existencia, ocurrencia, confirmación externa, circularización que antes se denominaba, dice enviar cartas a clientes seleccionados para confirmar saldos de cierre, ¿no? Muestreo estadístico, muestreo monetario unitario, ¿no? Para la valoración, revisión de antigüedad de saldos, igual nos dice no estadístico, es estratificado porque ya eso está con días de vencimiento, porque tienen cartera, se maneja cartera vigente, cartera vencida, cartera en ejecución, ¿no? Luego cartera en recuperación también se maneja, ¿no? Nos está dando un poquito más detalladito que el Google AI. Lógicamente no significa que este resultado de generar un programa utilizando una IA es perfecto, ¿no? Lo tenemos que adecuar, diseñar a medida. Eso va a depender de nuestra evaluación de control interno. Tenemos que demostrar, en el otro decía si es alto, decía, ¿no? Si es moderado o bajo. Y desde luego el riesgo de auditoría, que va a implicar lógicamente el riesgo inherente, el riesgo de control, ¿eh? Inclusive el propio riesgo propiamente del auditor como tal, ¿no? De eso va a depender. Sí, efectivamente, bonita herramienta. Lógicamente, para copiar ya te da opción, ¿no? Puedes trasladar, lo estoy marcando, dice copiar, o uno por uno también copian, ¿no? Pero ya tiene, hasta da formato Word inclusive. Por ejemplo, no le dijimos en formato de programa de auditoría. Si les decíamos en formato o matriz de programa de auditoría, nos hubiera diseñado tal cual estábamos viendo, y ya en diseño manual, ¿no? Aquí no se da literal, ¿no? Entonces, todo eso te da el IA en realidad. Ahora sí nos vamos a nuestra presentación de papeles de trabajo. Me dicen si están viendo, por favor, papeles de trabajo. Sí, licenciado. Licenciado. Okay. Entonces,
Cuando ya estemos elaborando programa o legajo de planificación, pues ya detallaremos por la caracterización del tipo de auditoría. Por ahí es un ejercicio general específico. Le vamos a dar formato y lógicamente van a obtener ustedes ya en Word diseñadito. Bueno, papel de trabajo, estamos secuenciando con técnicas y procedimientos de auditoría. Hemos aprendido el fundamento teórico, hemos aprendido el fundamento base conceptual de técnicas y procedimientos y hemos profundizado sobre las categorizaciones de lo que es evidencia, ¿no? Las características o las características de evidencia suficiente y competente, válida y relevante. Y todo eso, lógicamente, lo vamos a aplicar en papel de trabajo. Todo el trabajo que realizamos nosotros en nuestra materia, el papel de trabajo es el soporte principal. Algo pasó, está volviendo a ingresar. Lo que están viendo en pantalla es el compendio de handbook o manual también se traduce, emitido por la ISB, de las normas internacionales de auditoría clarificadas, ¿no? Ya es uno solo a nivel mundial. Ya la globalización también llegó a nuestro país y no se olviden que a través de nuestro Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad, en su momento, el año 2018, hemos adoptado por completo todas las normas, incluyendo las de aseguramiento, las de atestación, las de control de calidad, incluyendo el Código de Ética Internacional posteriormente en el año 2020. Pero no se olviden que no son normas estándares que ese año se mantuvo y después se queda con eso. Cada año va actualizándose y al actualizarse cada año cambian ciertas categorías, ¿no? Ciertos inclusive conceptos, entonces hay que estar al tanto constantemente y nuestro colegio de auditores y contadores públicos certifica a nivel internacional. Son cursos especializados. El Colegio de Auditores de La Paz, por ejemplo, coordina con el Colegio de Auditores de Bolivia y existe todo un programa de certificación. Entonces, esos documentos hay que ir estudiándolos, ¿no? Si vienen en una clase, en dos clases tampoco van a aprender. Bueno, papel de trabajo. ¿Cuál es nuestro propósito de importancia de esta temática y este curso? Es que ustedes comprendan la importancia y los fundamentos teóricos relacionados con la elaboración de adecuados papeles de trabajo. Todavía manejo este término porque así está denominado en nuestras normas de auditoría gubernamental, en las NACs, ¿no? Y en pantalla ustedes estaban observando las normas internacionales de auditoría. Ya no le dice papel de trabajo, ¿no? Se actualizó además, ¿no? Le denomina documentos de auditoría, ¿no? Esa es la denominación categórica que le da. Pero por ahora, mientras esté vigente nuestra NAC, pues hay que respetar porque es norma, pues, ¿no? Para el sector gubernamental. Y todo acompaña durante el proceso de trabajo de auditoría, desde la planificación. Desde que vamos a planificar, se planifica en papeles de trabajo, ¿no? Vamos a ejecutar, en la etapa de ejecución, o tal vez ustedes aprendieron más como trabajo de campo, vamos a aplicar papel de trabajo, incluyendo en el legajo o en la etapa de comunicación de resultados, o también más conocido como emisión de informes, ¿no? Entonces va de inicio hasta el final en todo el proceso de auditoría los papeles de trabajo, ¿no? ¿Y qué contenido vamos a analizar, ¿no? Desde definición, objetivos de los papeles de trabajo, la naturaleza y características, la responsabilidad del auditor, o sea, nosotros, los papeles de trabajo y la evidencia de auditoría. Y vamos a generar ejercicios, por ahora de carácter genérico, de tal manera que ya apliquemos de manera específica en un tipo de auditoría que ya vamos a desarrollar, ¿no? Es cierto, debo aclarar que nuestra
nuestro contenido curricular volvió a la antigüita, ¿no? Entonces, esta temática, por ejemplo, era marginal, pero sin embargo, no puedo yo dejar de lado, sino quedarían con un vacío. Y también los otros docentes, desde cuarto año, seguramente han hecho esfuerzos de compartirles, ¿no? Entonces, ¿existe norma internacional? Sí. ¿Existe norma local a nivel gubernamental? También, ¿no? De hecho, es la que nos exige la Contraloría por la calidad de revisión de nuestro trabajo. No es porque hemos estructurado bonito papel de trabajo. Tiene que estar enmarcado en las NAC, en las NACs, ¿no? Normas Generales de Auditoría Gubernamental, y desde luego en las normas propias de cada tipo de auditoría. Entonces tenemos que preparar papel de trabajo acorde a las normas de auditoría gubernamental, ¿no? Y de esta forma y sustentar adecuadamente el trabajo de auditoría. Quiere decir que nuestro trabajo como auditores se plasma en los papeles de trabajo, ¿no? Que en la norma internacional le dice documentos de auditoría. Avanzamos. Hay todo un antecedente histórico de la fundamentación y la categorización de papel de trabajo. No se olviden que la Contraloría antes era Contraloría General de la República, ¿no? Pues llamaba CGR. Desde su primera instrumentación ya se concibe los papeles de trabajo en el sentido que comprende la totalidad de los documentos preparados o recibidos por los auditores gubernamentales, ¿no? Prepara, ¿no? Se genera, y otros las deciden, ¿no? Eso llamamos evidencia suficiente y competente. Todo ese conjunto, que llamaríamos un compendio de pruebas realizadas durante todo el proceso de auditoría, desde la planificación, ejecución y comunicación de resultados, porque son evidencias, son los que van a sustentar para que el auditor ya pueda formarse una opinión. Porque el objetivo de una auditoría, cualquiera que sea el tipo de auditoría, es emitir una opinión. Llámese pronunciamiento, dictamen, ¿no? Porque por tipo de auditoría la denomina así, o finalmente abstenerse, ¿no? Antes, lógicamente, las SAS, que era separadito, son las normas norteamericanas por sus siglas en inglés, ¿no? Eran un poquito más desarrolladas que las normas internacionales de auditoría, también por el sentido del perfeccionamiento de los riesgos a los que estaba expuesto las firmas internacionales, principalmente norteamericanas, como Arthur Andersen, ¿no? Por eso, a partir del 2015, ya se generó esta política de globalizar y clarificar, que sea una sola, ¿no? Eso es el documento que ya forma parte de la IFAC y el emisor técnico es la ISP, ¿no? Y esta norma en su momento, la SAS 41, establecía el concepto del papel de trabajo como registros que conserva el auditor sobre los procedimientos aplicados, ¿no? Eso nos quedaba más clarito todavía, ¿no? Porque hemos insistido en técnicas y procedimientos. El procedimiento que diseña el supervisor son instrucciones, dijimos, que a la vez contiene técnicas para que el auditor pueda aplicar en su obtención de evidencia suficiente y competente, ¿no? Y aquí en la SAS 41, en ese concepto, era bien clarito. Son registros que conserva el auditor sobre los procedimientos aplicados, las pruebas realizadas, la información obtenida y las conclusiones alcanzadas, ¿no? Así de simple lo resumía nuestros amigos gringos. Y nuestra NAC también establecía ese concepto par. Es decir, el auditor debe mantener un registro de trabajo realizado en forma de papeles de trabajo, ¿no? Y ese es el concepto de la NIA cuando todavía denomina papel de trabajo. El auditor, nos decía, deberá documentar, sustentar, que es la palabra más exacta, los asuntos que son importantes para respaldar la opinión de la auditoría. Y lógicamente, como evidencia, que la auditoría se llevó de acuerdo a las normas internacionales de auditoría. En el sector público declaramos que la auditoría hemos efectuado en el marco de las normas
generales de auditoría gubernamental y la norma específica, por ejemplo, de auditoría financiera gubernamental, así es como mencionamos, ¿no? Y la documentación, ahí tal vez ya solamente se quedó con lo que menciona, la documentación está constituida, dice, por papeles de trabajo. Ese término es el que ya no existe, simplemente documentación de auditoría, dice, ¿no? Preparados u obtenidos, coinciden, ¿no? Preparados, obtenidos y conservados por el auditor en relación con el trabajo de auditoría. Además, le da la responsabilidad de conservar. Conservar quiere decir archivar, debe tener un sistema de archivo, ¿no? La IAI, pues se fue. La IAI también establecía, ¿no?, respecto a los auditores internos. Existe un instituto de auditores internos, de hecho en Bolivia hay una representación, tiene, no sé si tiene personalidad jurídica, ¿sí?, pero hasta yo estoy inscrito en IAI. Promueve cursos de capacitación muy interesantes, por si acaso, ¿no? Actualmente no se sabe quién es el responsable, estaba el licenciado Gabriel Vela, nuestro docente que falleció. Entonces promovía cursos abiertos para todos, incluyendo estudiantes. Si les llega un mensajito, pues sugiero que puedan actualizarse por ahí. Entonces, este Instituto de Auditores Internos desarrolla lineamientos, guías, normativas inherentes al ejercicio estratégico de las unidades de auditoría interna a nivel internacional. Y desde luego profundiza con mayor explicación el modelo COSO. Caso sector gubernamental se quedó en los 5, ¿no? Caso sector privado ya están en los 8, ¿no? Inclusive ya hablan de una décima más actualizadita. Entonces, decir que los auditores internos deben registrar información relevante que les permita soportar las conclusiones y los resultados de su trabajo, ¿no? Eso básicamente se entendía de esa manera. Ahora, para la conformación de los legajos, esta guía todavía está en el portal web de la Contraloría. Antes se llamaba Subcontraloría de Auditorías Internas, la SCAI, ¿no?, cuando era Contraloría General Pública. Pero queda evidencia esta guía para conformar el legajo permanente de las unidades de auditoría interna. Se puede descargar, se puede acceder, ¿no? Entonces, como está vigente, que yo sepa, no han emitido otra actual. ¿Cuál es el contenido que tenía? La carátula del legajo, el índice general, el índice específico. Entonces, todas las UAIs tienen que conformar este legajo permanente. Sirve para todas las auditorías. Ese legajo es la que no varía, por eso se llama permanente. Es de consulta genérica para todos los años. Lógicamente van actualizando cierta información, ¿no? Para una privada también tienen que armar el legajo permanente, ¿no?, porque además tienen que constatar si han sido sus clientes en diferentes gestiones. Existe también en las privadas, pero principalmente es una institucionalidad de las unidades de auditoría. Lógicamente, por la caracterización de un proceso o las etapas de una auditoría, es bien sencilla, ¿no? Planificación, ejecución y conclusión. O lo que llamamos hoy día como traducción de comunicación de resultados. Y donde sustanciamos la prolijidad de la documentación. Lógicamente, en la etapa de planificación tenemos un legajo de planificación que también le llaman legajo de programación, cuyo documento fundamental o principal es el memorándum de planificación MPA, planeamiento que expone. En la ejecución también le decimos legajo corriente, ¿ya? De hecho, así nació como legajo de información corriente, ¿no? En otros casos le llaman legajo de ejecución, pero en nuestra normativa dice legajo corriente. Y en la etapa de conclusión sería el legajo de resumen de auditoría, o actualmente denominado también como comunicación de resultados. Y nótese que el sustento y la base de los 3 legajos es el legajo de información permanente, o resumidito como legajo permanente. Entonces no forma parte de las etapas del proceso del legajo permanente, porque es permanente, ¿no? Cada año van a acceder a ese documento, tiene información
básica y nos va más adelante ya nos dice qué contenido debe tener, ¿no? Y también vamos a acceder al portal de la Contraloría para tomar conocimiento de ese contenido. Ahora, ¿cuáles son las características del auditor y en la ejecución del trabajo? Tenemos una ley 78, que es la normativa a la cual nos enmarcamos, específicamente nos dice artículos 15 y 16, principalmente la actitud mental de independencia e imparcialidad, que el auditor en todo momento no solamente la declara, sino que la practica, ¿no? La práctica. Mal podría decirles, por ejemplo, que en este momento que estamos atravesando el conflicto político-social, que el auditor también se sume a marchar, no podría, para empezar, ¿no? Para empezar. Por más que quiera, digamos, no somos nosotros imparciales frente a los sucesos, ¿no? No significa que estemos al margen, ¿no? Entonces, cuando dice actitud mental libre de compromisos o ideas preconcebidas, puede ser perjuicio y prejuicioso que puedan afectar a nuestra conclusión, o sea, a nuestro informe en realidad, ¿no? Entonces tiene que haber una absoluta libertad profesional, ¿ya? Mental, espiritual, profesional. Solamente así estaríamos cumpliendo con esta independencia e imparcialidad. Eso no se olvide, ¿no? Bueno, inclusive en las clases presenciales hasta he bajado a nivel de decirles que nosotros no formamos parte de grupos sociales, no sindicales, no asistimos a eventos sociales, un poco más diría ni religiosos siquiera, ¿no? Porque hasta eso influiría, ¿no? Tampoco significa que seamos agnósticos, ¿no? Seguramente uno respetará más su fe y creencia y su espiritualidad. Las obligaciones generales de la ejecución, la NAC 218 que ya hemos estudiado bastante, ¿no? Dice ser debidamente, la auditoría en este caso, el examen, todo el proceso que ustedes vieron, desde la planificación, ejecución y comunicación de resultados, o conclusión también, debe ser debidamente planificado y supervisado. Es lo que nos exige la NAC, ¿no? Pero ¿dónde va a traducir, por ejemplo, el supervisor su actuación de supervisión? En los papeles de trabajo. No queda en lo verbal, no dice, por si acaso, mándenme y lo reviso, ¿no? Voy a ver si está bien o está mal, ¿no? Hay un papel de trabajo que habilitamos los puntos de supervisión y el supervisor instruye, ¿no?, el trabajo de su equipo de auditor. Estar acompañado de evidencia válida, siempre, ¿no?, porque es lo que hemos recalcado bastante, ¿no? Producto de aplicación de los procedimientos diseñados a medida, pues acá en el papel de trabajo tiene que acompañar esa evidencia, y válida además, ¿no? Y comunicar los resultados formalmente por escrito. No hay verbal, no decir que sí, te encontró producto de examinar el ciclo contable o rubros, cuentas cobradas por ventas, ¿no? Parece que pasa esto, ¿no? Tiene que evidenciarse por escrito en papel de trabajo. Esa es la formalidad, ¿no? Lógicamente, nuestro supervisor va a tener la capacidad y experiencia como para concluir, resumir todas las conclusiones. No estamos diciendo observaciones, por si acaso, ¿no? No hay que confundirlas, ¿no? Y la evidencia de auditoría ya la resumimos, tanto que la hemos estudiado, sin duda sigue siendo documentación elaborada, obtenida por el auditor. Y hemos aprendido las 5 técnicas de obtención. Entre ellos, la analítica o de análisis, es la que elabora el auditor, ¿no?, que respalda de forma manifiesta, perceptible sus opiniones y conclusiones, libre de sesgo, decimos, ¿no? Los requisitos de calidad de la evidencia, en el caso del sector gubernamental, caracterizado por lo competente y suficiente. Lo competente, la parte cualitativa, dijimos, ¿no? Debe ser válida, fiable, o sea, que además las fuentes hay que cuidar, y relevante, ¿no?, con el objetivo de auditoría y con el objeto de auditoría, ¿no? Lo relevante va también con relación lógica y concreta con el hecho. El hecho es lo que tenemos que demostrar, ¿no? Lo suficiente siempre es con la parte cuantitativa, la cantidad, ¿no?, de documentación o elementos para sustentar con mayor profundidad y dar certeza razonable, ¿no?,
lo suficiente también da la certeza razonable de tal manera que inclusive un tercero llega a la misma conclusión. Nótese, no es la parte competente, no la parte cualitativa, sino es la parte cuantitativa. Lo suficiente es el que fundamenta que inclusive vayamos a sustentar bajo el marco de la certeza razonable. De tal modo que cualquiera que no es auditor o contador público, inclusive que no forma parte de la administración pública, es externo, llega a la misma conclusión. Es el convencimiento. Con eso hemos demostrado nosotros nuestra imparcialidad, ¿no? Que no tenemos eso. Pero sin embargo, ¿qué podría afectar a lo anteriormente fundamentado, ¿no? Hay factores que afectan a la suficiencia de evidencia, sin duda, ¿no? Y nos quedó bien clarito, producto de la anterior temática, que el volumen físico no define la calidad. No es como en la fiscalía, ¿no? En la auditoría forense, seguramente con su profesor también han aprendido, allá existe un cuaderno de investigaciones, ¿no? Por ejemplo, de todo lo que está pasando en este momento, en la coyuntura de los aprendidos, detenidos, ¿no? La policía, a través de la PELCC, estructura todo un cuaderno de investigaciones, ¿no? Que después va a ser valorado por la propia Fiscalía, inclusive para su imputación. Entonces, inclusive allá más valoran la cantidad. Dicen, aquí hay un cuaderno de investigaciones que sobrepasan más de 500 hojas. Y no, es más, hay dos archivadores de palanca. Aparentemente, en nuestro modelo judicial prevalece la cantidad que la calidad, ¿no? Pero en la auditoría nuestra es diferente. Sin embargo, los riesgos, esos riesgos que pueden afectar a esa cantidad dependen, nos dice, de la probabilidad de errores o irregularidades, ¿no? Que puede ser parte del entorno de control de la entidad que estamos auditando. Y sin duda de la importancia relativa, o sea, la materia de la partida dentro de la ejecución presupuestaria de recursos o gastos que vamos a examinar. La experiencia, ¿no? La experiencia siempre enseña, siempre valoramos la experiencia. En algunos casos son de carácter repetitivo, las mañas, llamaremos de esa manera, que puedan detentar de manera planificada, ¿no? Las actuaciones de las servidoras o servidores públicos en determinadas operaciones o actividades, ¿no? Pagos, desembolsos, contrataciones, entre otros, ¿no? Por eso la experiencia prevalece, pues, en auditorías de gestiones anteriores. Puede ser la misma entidad, ¿no? O en otra entidad, ¿no? Hay entidades similares, por ejemplo, similares decimos, todos los municipios, categoría A, ¿no? Chiquititas, son similares en competencia, construyen las mismas cosas, ¿no? Ejemplo, ¿no? Si vamos a auditar municipio A y B, están ubicados lado a lado en la misma jurisdicción territorial, es más, comparten las mismas características geográficas de territorio, el mismo sentido de organizaciones educativas, de salud, la parte productiva y todo. Entonces, ¿qué podía diferir? Nombre del alcalde, ¿no? Porque tiene las mismas competencias, construir los mismos puentes, ¿no? Construir la misma escuela, construir el mismo centro de salud, compra los mismos equipos, ¿no? Muy parecidos. Cosa muy diferente, digamos, es comparar a nivel de gobernaciones, ¿no? Que uno es del altiplano, otro es del valle, otro es de la Amazonía. Entonces, a eso se refiere la experiencia que puede afectar a la suficiencia de la evidencia, que es altamente valiosa. En resultados previos, los hallazgos tempranos de fraudes o ineficacias durante las pruebas podrían emerger inclusive del relevamiento de información, ¿no? Por eso la Contraloría ha ajustado su NAC y hizo énfasis en relevamiento de informaciones, ¿no? ¿Se acuerdan que hemos visto por semaforito, ¿no? Semáforo verde, amarillo, rojo, ¿se acuerdan, no? Entonces, en este proceso también aplica eso, porque finalmente la calidad de los datos que se dispone no necesariamente de esos datos pueden ser creíbles. Eso es la combinación de todo esto que el auditor tiene que aplicar. El papel de trabajo, bajo nuestra guía, es un compendio total de documentos decididos
o preparados por el auditor, en este caso por el auditor gubernamental, ¿no? Y nos dice nuestra guía que actúa como nexo de unión entre el trabajo de campo y el informe final. Nótese, creo que esa parte nos tiene que quedar bien clarita, ¿no? Es un nexo entre el trabajo de campo, que es la aplicación de los procedimientos diseñados a medida para que obtenga evidencia suficiente y competente, válida y relevante, y el informe que vamos a emitir. En el informe, lógicamente, hay dos, ¿no? Siempre uno de control interno y el otro de conclusión, bajo el modelo, ¿no? Por ejemplo, en financiera hay dictámenes, ¿no? En operativa hay pronunciamiento, pero eso no desprende de que se emita aparte, por separado, bajo el formato de los atributos de hallazgo, condición, criterio, causa, efecto y recomendación, los de control interno, ¿no? Ese es el nexo. Entonces, mal podríamos nosotros emitir un informe con recomendaciones de hallazgo que entramos en nuestro papel de trabajo. El trabajo de campo no aparece, pero aparece en el informe, ¿no? En comunicación de resultados. Eso ayuda a detectar a la Contraloría, porque ¿qué pasó de un tiempo a esta parte? Bueno, se los cuento como experiencia cuando trabajaba en la Contraloría, ¿no? Resulta que firmas, no voy a decir qué firmas o grandes, pequeñitas, principalmente, remiten su trabajo a la Contraloría para su revisión o evaluación. Comparaban firma A, firma B, firma C, incluso tenían los mismos contenidos de hallazgos. Entonces ya piden los otros legajos y de pronto no encuentran, ¿no?, en los papeles de trabajo, en el trabajo de campo, de aplicación de procedimientos, esos hallazgos. Entonces, ¿cómo aparece en el legajo de informe, el legajo de resumen? Pues simplemente quiere decir que se copió, ¿no? No tiene soporte. Entonces deja de ser nexo, ¿no? Ya no es nexo. Cuando es nexo es que está en el legajo de ejecución o trabajo de campo y a la vez está lógicamente en comunicación de resultados, en el legajo de informe, ¿no? Ese es el nexo, porque ahí viene la correferenciación, ¿no? Hay que referenciar y correferenciar, ¿no? Por eso soporta las conclusiones, opiniones y recomendaciones de informe, ¿ya? Eso bien clarito nos tiene que quedar. Y coadyuva lógicamente como ayuda en la planificación, ejecución, revisión y supervisión, ¿no? Porque al interior del equipo hay un supervisor que vela esa calidad, ¿ya? Y a nivel de órgano rector es la propia Contraloría, ¿no? La Contraloría evalúa, examina constantemente la calidad de trabajo de los auditores internos, y así como de las firmas privadas de auditoría o profesionales independientes, ¿no? Y sirve como elemento de juicio para evaluar el desempeño técnico del trabajo. O sea, el supervisor va a evaluar si efectivamente, si formas parte del equipo de auditoría, demuestras todas las cualidades que nos exigen las NACs, desde desarrollo de capacidades, competencia, independencia, habilidades, ¿no?, compromiso, conocimiento del marco jurídico normativo, ética y demás, ¿no? Es lo que te va a evaluar. Dicho de otra manera, te va a decir si sirves o no sirves para ser auditor. Estamos avanzando con las diapositivas, jóvenes señoritas. Hola. Objetivos específicos. Objetivo, licenciado. Ah, excelente, muchas gracias. Proporcionar evidencia del trabajo realizado, ¿no?, y de las conclusiones obtenidas. Facilitar y servir como evidencia de la supervisión y revisión del trabajo de auditoría. Ya estamos resumiendo. Y constituye como evidencia de cumplimiento de las normas de auditoría gubernamentales, ¿no? Sin duda, y fundamenta las responsabilidades, esto ya para auditoría de cumplimiento, antes auditoría especial. Vamos a fundamentar las responsabilidades previstas en la Ley 78. Y sirve como elemento de juicio para evaluar el desempeño técnico de los auditores, ¿no? ¿Cuál es la naturaleza y las características? La cantidad de contenido, organización sugerida, las características o requisitos, ¿no? La referenciación, la correferenciación, aquí sí utilizamos las marcas de auditoría, ¿no? Información mínima requerida también existe en esta guía y por las propias NACs y sus propias normas de auditoría, los tipos de legajo que ya hemos tomado conocimiento,
Y sin duda también vamos a poder observar las deficiencias más comunes que se cometen, ¿no? O los errores. Entonces la cantidad y contenido de los papeles de trabajo, ¿de qué depende? Uno, de la magnitud de la entidad. No todas las entidades son del mismo nivel, del mismo volumen o tamaño, son diferentes, ¿no? La naturaleza de las competencias, ¿no? El grado de complejidad. Y va a depender también de la habilidad del auditor para distinguir datos relevantes y pertinentes. Ahí viene la habilidad, ¿no? El sentido crítico, ¿no? Las características y condiciones de los respaldos de la información a ser auditada. No se olviden que en etapas de relevamiento tomamos ese conocimiento del volumen de documentación, el grado de confianza de sus controles internos y el orden, ¿no? Con el que manejan, ¿no? Es el grado de confianza de los controles internos, ¿no? Y cantidad de contenido, qué datos e información constituyen los papeles de trabajo. Normalmente debe incluirse información que demuestre que el trabajo ha sido planeado, ejecutado y supervisado adecuadamente, ¿no? Y eso se va a traducir en los propios formatos diseñados por cada organización de auditoría. Y el control interno ha sido suficiente evaluado para determinar la naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos de auditoría. Acá no está especificando, ¿no? Por eso se particulariza el diseño de los procedimientos que en su conjunto van a formar programas de trabajo de auditoría. Entonces, no existe, les diré, un formato estándar que sea aplicable, genérico. Por eso siempre decimos se diseña a medida, ¿no? Por eso les aclaraba cuando hemos ejercitado este prompt de darle rol al IA, va a depender de la especificidad, porque le faltaba información para establecer esa condición de que nos diseñe, ¿no? Le faltaba la eficacia de control interno, ¿no? Le faltaba el riesgo de auditoría, entre otros elementos. Cuando ya ejecutemos, ya incluso nos va a dar el formato, ¿no? De programa de trabajo, ¿no? De eso depende, ¿no? Y la evidencia de auditoría es lógicamente obtenida de manera suficiente y competente para sustentar las opiniones, conclusiones y recomendaciones, ¿no? Que se va a traducir en el legajo resumen o en el legajo de comunicación de resultados. ¿Cuál es la organización que se sugiere, por ejemplo, ¿no? Para las auditorías financieras? Todos los estados financieros sujetos al examen, vale decir, desde el balance general, estado de recursos y gastos corrientes, ¿no? Estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujo de efectivo, estado, cuenta, ahorro, inversión y financiamiento, porque estamos hablando del sector público, ejecución presupuestaria de recursos, gastos, ¿no? Porque es estándar, ¿no? Como hay un órgano rector, el órgano rector les dice que estados financieros tienen que emitir, entre los otros complementarios también, ¿no? Estaría el dictamen del auditor, ¿no? Las cédulas sumarias, que llamamos planillas llave. Estoy, por si acaso, para que ustedes vayan a ajustarse a lo gubernamental, partiendo de lo que han aprendido en auditoría financiera. Hojas llave también dicen, ¿no? Las excepciones, ¿no? Las planillas de ajuste propuestos, planillas de deficiencias, están nuestros programas de trabajo, las cédulas subsumarias que hay que habilitar por cada caracterización de rubro, ¿no? Y las cédulas de respaldo del trabajo realizado, donde vamos a sustentar con evidencia generada y evidencia obtenida. Para los sistemas de administración, todavía se mantiene en el sector público. Antes era un poco más un tipo de auditoría denominado SAICO, ¿no? De hecho, eso es una abreviación de la Ley 78, Sistemas de Administración y Controles, ¿no? Estaba la conclusión sobre el sistema, resumen de puntos débiles o deficiencias, donde exponen hallazgos con los atributos, condición, criterio, causa, efecto y recomendación, los cuestionarios, el respaldo de respuesta a los cuestionarios, y podríamos aplicar esto por ciclos, ¿no? Para revisiones de control interno por ciclos, por cada ciclo hay que concluir, ¿no? Está el resumen de puntos débiles, deficiencias, tenemos que excluir los hallazgos, resumen de puntos fuertes que pueden implicar inclusive hallazgos de responsabilidad por la función pública, ¿no? Conjuntamente con resumen de controles claves, los cuestionarios
respaldo a las respuestas de nuestros cuestionarios. ¿Se acuerdan que eso era producto de una técnica, ¿no? De entrevista o cuestionario, decía, ¿no? Flujogramas son narrativas que tienen que ser elaboradas por el auditor. O sea, nosotros tenemos que elaborar los flujogramas, son narrativos. Por eso hay que dominar el manual, el reglamento y las técnicas también para elaborar estos flujogramas. Además la validamos, ¿no? Pruebas de recorrido, cuando verificamos el enfoque de cumplimiento de los controles, están los programas de trabajo y los respaldos del cumplimiento de los programas de trabajo. No se olviden que los programas de trabajo es un conjunto de procedimientos, ¿no? Características del papel de trabajo. Nos dices, deben ser claros, concisos, pertinentes, objetivos, ordenados e íntegros, ¿no? Eso no cambió. Estamos en el nivel de las normas internacionales de auditoría. Esos 6 características del papel de trabajo se desglosan. Claros, nos dice, los terceros usuarios debe estar en condiciones de entender el propósito, naturaleza, alcance y conclusiones sobre el trabajo realizado. De hecho, decimos, el papel de trabajo debería hablar por sí solo, ¿no? Es más, no debería necesitar que el auditor que elaboró vaya a aclarar. Decir, a ver, llámenle al auditor no ve que nos aclare qué significa lo que ha escrito en un papel de trabajo. Acá no está diciendo que debía hablar por sí solo, ¿no? No debía generar interrogatorios, ¿no? Tienen que ser comprensibles por sí mismos sin necesidad de explicaciones verbales adicionales, ¿no? Entonces, eso es una caracterización de claro de un papel de trabajo, ¿no? Cuando dice conciso, el papel de trabajo debe contener únicamente los datos relevantes para el logro de los objetivos. No puede haber otro aspecto que por si acaso se tropezó y encontró, y por si acaso le pondré esto, ¿no? Por eso son breves, puntuales, sin comentarios excesivos, ¿no? Ni fútiles. Lo fútil sería relacionado con el rompimiento de la independencia, el criterio, ¿no? Que dificultan su supervisión y adecuada interpretación. O sea, tienen que registrar con precisión los hechos y el alcance de las pruebas. En resumen, eso es lo conciso. Pertinentes, que solo incluyan desinformación y datos relacionados con los objetivos de la auditoría. ¿Se acuerdan que vimos un ejemplito de un programa para auditoría de confiabilidad? Tenía objetivos, ¿no? Respecto a las aseveraciones de gerencia, evaluación, existencia, integridad. Esos son los objetivos, ¿no? Los cuales deberán constituirse en soporte suficiente y competente para la formación de un juicio profesional. Cuando dice pertinente, también es que debe limitarse exclusivamente a asuntos de importancia para el objetivo del examen. Porque cada papel de trabajo tiene que demostrar que cumpliste con el objetivo. Hay un objetivo general y hay varios objetivos específicos, se refiere a esos objetivos, ¿no? Y el objetivo, ¿no? Tiene que la información contenida en los papeles de trabajo tiene que reflejar, nos dice, las actividades, operaciones y hechos tal como han sucedido. No podías inventarte, ¿no? Exagerar, ¿no? O anotar de menos, ¿no? Porque contiene o se han elaborado bajo este criterio de imparcialidad. Tiene que reflejar la realidad de los hechos con absoluta imparcialidad. ¿Me avisan la hora, por favor? 10:25, licenciado. Ya, terminamos. Vamos a ampliar desde este punto, me hacen de acuerdo, la característica del orden, ¿no? El auditor se caracteriza por un orden. Eso lo veamos a tener cómo tiene que realizar el orden de trabajo. Por favor, antes de despedirnos, por favor registren su asistencia en el chat, va a quedar parte del archivo de nuestra carrera. Y recordar, lo que estamos utilizando es soporte informático Teams de la carrera. En el chat, su asistencia, por favor registren, tal como hemos explicado. Muchas gracias y conforme registran van desocupando, retirándose. Muchas gracias, hasta la siguiente clase. Hasta luego, licenciado. Hasta luego. Hasta luego.